Ok, estamos de vuelta. Entonces, en la primera parte de la clase comentábamos acerca de la evolución de esas cuatro funciones impulso-respuesta. ¿Ok? Y les había comentado que la teoría de la renta permanente era una caja de herramientas muy útil para entender la evolución del consumo y también de la inversión, que es acá ahorro y del stock de capital. Ahora vamos a querer entender la evolución de esos cuatro gráficos. Y voy a partir con el gráfico de arriba a la derecha, que va a ser la evolución del trabajo. ¿Ok? Para entender la evolución del trabajo y del ocio, por ende, es importante recordar dos conceptos en economía que van a jugar acá un rol fundamental. Es el efecto inversión y el efecto inversión. El efecto ingreso y el efecto sustitución. Los mezclé los dos y se transforman en efecto inversión, ¿no? Ingreso y sustitución, ¿no? Que puede tener un cambio en el ingreso sobre cuántas horas trabajamos. ¿Ok? Les pregunta que les voy a hacer a ustedes. Según el efecto sustitución, un aumento en el salario, ¿qué debería implicar respecto a cambios en el trabajo? Sí, sí. ¿Qué dije? Según el efecto sustitución, un cambio en los salarios, ¿cómo debería impactar al trabajo? ¿Se acuerdan? Esto fue hace ya unos años atrás, ¿no? Entonces, debería o subir o bajar. Y según el efecto sustitución, ¿se acuerdan qué debería pasar? Si aumenta el salario, debería querer trabajar más, entonces baja el ocio. Sí, exactamente. Y entonces debería subir entonces el trabajo, muy bien. Um, Como para acordar cuál, acuérdense que acá juega un papel importante la sustitución intertemporal. Entonces, básicamente tenemos un agente que, bueno, no le gusta trabajar, prefiere el ocio, por supuesto, pero tiene que decidir un poco cuándo trabajar. ¿Ok? Y hay periodos donde es más rentable trabajar que otros. ¿Ya? Y entonces la diferencia en sueldos entre dos periodos es lo que es como, esta diferencia es, ¿cómo decirlo? Va a ser importante, ¿no? Para entender el tamaño del efecto sustitución, ¿no? Porque vamos a sustituir intertemporalmente. El agente va a querer trabajar más en los periodos donde se cobra más. Efectivamente, trabajar más en los periodos en que no se gana nada eh, no es muy rentable. Es mejor trabajar en los periodos en que se gana más, ¿no? En todo caso, podemos ahorrarlo y financiar el consumo de los periodos donde el trabajo es menos rentable. ¿Ok? Esta manera de razonar es la que dicta el efecto sustitución. Y por eso un aumento en los sueldos va a hacer que trabajemos más, porque estamos diciendo, bueno, en este periodo en particular, vale la pena trabajar más que en otros periodos. Entonces estamos sustituyendo trabajo intertemporalmente, efecto sustitución. El efecto ingreso eh, influye al revés. Según el efecto ingreso, un aumento en los sueldos debería reducir las horas trabajadas. ¿Ok? Este efecto ingreso en este modelo va a actuar a través de la última marginal del consumo. ¿Ok? Um, Piensen en la analogía, del rico, entre comillas, podrido, como para entender un poco el efecto ingreso. Entonces, um, si ya está comiendo un montón, ahí tiene una última margen del consumo baja, esta gente no va a querer trabajar más.
¿ah? Como que le va a agarrar flojera, pero sobre todo porque no necesita trabajar más, no hay mucha ganancia a trabajar más. ¿Ah? Ya está comiendo un montón, tiene una última margen del consumo baja, entonces cualquier aumento en los sueldos va a decir, bueno, ¿sabes qué? Para cobrar lo mismo, no tengo por qué trabajar tanto, puedo trabajar un poco menos. Total, yo necesito consumir lo que estoy consumiendo, mi utilidad marginal del consumo es baja, entonces significa que ganar más plata de la que tengo, como que no me rinde mucho porque tengo la utilidad marginal del consumo baja, ¿no? Es un poco la manera como va a razonar esta gente, ¿no? Entonces prefiere estar en el sofá jugando a la PlayStation, si quiere, ¿no? O la Switch, lo que tenga la gente. ¿Ok? Es un poco... Les doy esta imagen, este estereotipo para que entiendan un poco de qué estoy hablando cuando hablo de efecto ingreso. ¿Ok? Pero, en resumen, el efecto sustitución hace subir las horas trabajadas, el efecto ingreso hace disminuir las horas trabajadas. ¿Ok? Ahora, este modelo en particular, uno no va a elegir cualquier función de utilidad. Va a elegir una función de utilidad tal que en el estado estacionario el efecto ingreso y el efecto sustitución se cancelen. Entonces, la fuerza de ambos efectos sea balanceada, si quieren. ¿Ok? Y la razón se debe a que en este modelo, en estricto rigor, me gustaría tener un componente tendencial. Me gustaría tener una TFP que va subiendo cada periodo. ¿Ok? Y si sube la TFP, y que al tener que la TFP suba, tenemos también que los sueldos suben, no queremos que la oferta laboral tienda a infinito o tienda hacia cero, si quieren. ¿Okay? Tendería a infinito si el efecto sustitución dominara siempre el efecto ingreso. ¿No? Porque a medida que vamos ganando más a través del tiempo, vamos a querer trabajar cada vez más si domina el efecto sustitución. Y si dominara el efecto ingreso, este aumento en los sueldos que se debe al aumento en la productividad debería llevar a la gente a trabajar cada vez menos y eventualmente debería no trabajar. ¿Ok? Entonces, muchas veces se hace el supuesto de que, o más bien elegimos una función de utilidad tal que en el estado estacionario se cancelen ambos efectos. Entonces, ejemplos de utilidades son las que ya hemos usado, por ejemplo, la log del consumo más un parámetro log del ocio, que es la que están usando acá. Es un ejemplo de función de utilidad que uh, tenga un efecto ingreso, un efecto sustitución parecidos en el estado estacionario. ¿Ok? Ok, entonces hay que entender bien efecto sustitución, efecto ingreso, y hay que saber que se cancelan en el estado estacionario. ¿Ok? Son cosas que hay que tener presente al momento de mirar el gráfico que tenemos acá arriba a la derecha. ¿Ok? Entonces, veamos este gráfico. Fíjense. Primero, tenemos acá un aumento de 1,5% en las horas trabajadas. Entonces, acuérdense, vuelvo para atrás, ¿eh? El cambio en la productividad era un 1%. ¿Eh? Si comparamos el 1,5 con este 1, es un cambio un poco más fuerte que la productividad. ¿Okay? Estamos trabajando más horas. ¿Okay? Y justo después va a caer un montón el trabajo y nos vamos a colocar justo debajo del estado estacionario. No mucho, pero un poquito. Y poco a poco vamos a converger de vuelta al estado estacionario. ¿No? Y eventualmente se van a cancelar de nuevo efecto sustitución y efecto ingreso. Pero en el corto plazo, ven que a veces va a dominar un efecto y a veces va a dominar el otro. En particular, en el impacto, acá, ¿cuál efecto debería dominar acá para producir este 1,5?
El efecto sustitución. Exactamente. Y justo después acá va a dominar el efecto ingreso. ¿Ya? Y el comportamiento de los sueldos, abajo a la izquierda, ayuda a entender eso, ¿no? Por lo menos el efecto sustitución, porque fíjense que los sueldos suben sobre todo en el primer periodo. Claro, suben sobre todo en el primer periodo porque el primer periodo es el momento en que sube la productividad. Después la productividad vuelve a valores estándares, digamos, o históricos, ¿no? Pero acá suben sobre todo los sueldos. Y después, bueno, siguen por arriba el estado estacionario, pero no tanto como en el primer periodo. Entonces, pensando en sustitución intertemporal, la gente está diciendo, bueno, acá el primer periodo es el momento de trabajar. ¿No? Acá queremos hacer rendir el trabajo, entonces vamos a trabajar un montón, va, un montón. Vamos a subir nuestras horas trabajadas, sobre todo en este periodo. ¿Ok? El periodo siguiente domina el efecto de ingreso. ¿Por qué? Bueno, efectivamente el periodo siguiente ya los sueldos volvieron a valores más cercanos al histórico. Se van pareciendo entre sí. Por supuesto, estoy de acuerdo con ustedes que si, seguimos por arriba del estado estacionario. ¿Ok? Pero acá la diferencia entre el periodo 2 y el periodo 3 no es muy grande. Entonces, esto explicaría por qué el efecto de sustitución no es tan fuerte. Y el efecto de ingreso, como les decía, es la última margen del consumo que va a dar su fuerza. Entonces, si vuelvo al gráfico siguiente, ¿ya? Como queremos suavizar el consumo en el tiempo, el consumo va a seguir, entre comillas, alto. Entonces, sé que no cambia mucho, pero se va a colocar por arriba de su estado estacionario de manera persistente. ¿Ok? Y esto explica por qué tenemos valores un poco negativos acá en la oferta laboral. ¿Ok? Tenemos una última margen de consumo un poco más alta que de costumbre. ¿Ok? Un poco más baja, perdón. Una última margen de consumo un poco más baja que de costumbre. Y esto nos hace querer trabajar un poco menos que de costumbre. Y por eso acá va a dominar el efecto ingreso. ¿Ok? A mí me gusta, para entender efecto ingreso o efecto sustitución, escribir la condición de primer orden del trabajo. Déjenme escribirlas. Y las suelo escribir con logaritmo. De hecho, acá estaría perfecto escribirla con logaritmo porque es lo que usan los autores. Pero incluso cuando no tengo logaritmos en la función de utilidad, la suelo escribir con logaritmo porque me ayuda a simplificar mi mundo, digamos, ¿no? Y a veces me sirve entenderla así. Si escribo con logaritmo, ¿qué debería tener? Voy a tener la utilidad marginal del ocio, va a ser 1 sobre el ocio, porque el logaritmo del ocio, ¿no? Puede estar multiplicado por un parámetro, acá sería teta, pero como en el paper, pero podría no estar el teta, da igual. La utilidad marginal del ocio va a ser la utilidad marginal del consumo, que es 1 sobre el consumo. Y me falta multiplicarlo por qué. ¿Qué me falta para la condición de primer orden? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la variable principal que me hacía trabajar acá? ¿El salario? El salario. Entonces tendré que multiplicar por el salario. Entonces lo voy a poner arriba en la fracción. Voy a borrar acá. Y voy a poner el salario que voy a llamar W. ¿Ok? Cuando tenemos un shock permanente, ¿qué está pasando? El sueldo sube arriba, pero el consumo también va a subir en la misma proporción. ¿Ok? Como consecuencia de este shock permanente,
el ocio no se va a mover. ¿Ok? Efectivamente, un shock permanente, bueno, si el W, su aumento es el aumento en la renta permanente, entonces sube tanto como la renta permanente. El consumo, como es la renta permanente que dicta su comportamiento, debería quizás subir en la misma proporción. Entonces, este ratio no va a cambiar con un shock permanente. Con shocks transitorios va a depender un poco. Como ven acá, en el impacto, el W va a subir un montón en el impacto. Pero el C, como es un shock transitorio, no va a subir mucho. Entonces, por eso suben un montón las horas trabajadas. Porque el W, que cambia de manera transitoria, sube mucho en comparación con el consumo, que no sube mucho porque es un cambio transitorio. Lo queremos ahorrar todo. Después, el periodo 2, el W vuelve a la normalidad, si quieren. Era alto, de repente cae un montón. Pero el consumo sigue en un nivel parecido al anterior, porque lo estamos suavizando. Entonces ahí va a dominar el efecto de ingreso. ¿Ok? Bueno, es como básicamente lo que acabo de decir es lo mismo que les estoy mostrando acá en ecuación. Lo que les dije hace 5 minutos es lo mismo que les pongo acá en ecuación, pero igual esta ecuación a mí me ayuda a entender muchas veces un poco cuándo puede dominar el efecto de ingreso, cuándo puede dominar el efecto de sustitución. Ok, bueno, con esto entonces entendemos bien el gráfico de arriba a la derecha, que es la respuesta al trabajo. ¿Ok? Dado esto, podemos entender la respuesta al output. ¿Por qué? El output, acá están usando una Cobb-Douglas. Ups. Entonces el output, para entenderlo, es Y. Mi output es la TFP por el capital a la alfa por el trabajo a la 1 menos alfa. ¿Ok? Esto es el output. Entonces, conocemos la evolución de la TFP. Es exógena. El primer gráfico que tenemos arriba. Este gráfico de acá. El de la TFP. Conocemos la evolución del capital. El segundo gráfico. Y acabamos de escribir la evolución del trabajo, que es este gráfico de acá. ¿Okay? Entonces, teniendo esos tres gráficos en mente, deberemos poder entender la evolución del output. ¿Okay? Acuérdense que acá son cambios porcentuales. Entonces, para entender un poco este gráfico, sirve tomar el log a la función de producción. Si le tomo el log, lo voy a borrar, pero deberemos obtener lo siguiente. Entonces, el log de y lo voy a llamar i chico, ¿ok? El log de y va a ser el log de la TFP, lo voy a llamar a chico, más el log del capital, lo voy a llamar alfa, el log del capital, el capital lo voy a llamar k chico, más el log del trabajo, lo voy a llamar, entonces, más 1 menos alfa, perdón, el log del trabajo, y lo voy a llamar n chico. ¿Ok? N chico. ¿Ok? Más fácil entenderlo con el log porque tenemos una suma acá, y antes tenemos un producto con exponentes. Entonces, dado que tenemos un cambio porcentual acá, dejémoslo en log. ¿Ok? Fíjense el cambio en el output entonces. El output sube un 2%. ¿Ok? De este 2%, potencialmente lo podemos descomponer en cambios en la TFP, cambios en stock de capital y cambios en el trabajo. ¿Ok?
¿Qué sabemos? De este 2%, ¿cuánto le podemos atribuirle, perdón, a la TFP? ¿Qué dirían ustedes? La TFP, ¿cuánto subía en el impacto? Hay que volver al gráfico anterior, ¿no? Era este gráfico de arriba a la izquierda. ¿Cuánto subía? Un 1%. ¿Sí? Entonces, este 1, comparándolo con este 2, sugiere que la mitad de este 2%, una primera mitad, se debe a cambios en la productividad. ¿Ok? Entonces, la productividad, acá de manera exógena, estamos generando un aumento que equivale a la mitad del cambio en el output. ¿Ok? Y entonces, la otra mitad se deberá a efectos endógenos, que pueden ser o el capital o el trabajo. ¿Qué va a ser sobre todo, capital o trabajo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué les había dicho respecto al capital hace media hora atrás, en la primera parte de la clase? El video anterior. Vuelvo al gráfico del capital. El capital está dado en el corto plazo. ¿Se acuerdan? Porque la inversión depende de la inversión pasada. Entonces, si invierto hoy, no voy a cambiar el stock de capital hoy, lo voy a cambiar mañana. Entonces, en el muy corto plazo, el stock de capital está dado. ¿Ok? Entonces, el cambio porcentual en el capital acá va a ser 0. Por lo tanto, todo lo va a generar el trabajo. ¿Mm? Y efectivamente, el cambio en el trabajo era del 1,5%. ¿Ok? Típicamente se usa un alfa de un tercio. ¿Ok? Solemos usar un alfa de un tercio porque permite reproducir bastante bien la proporción del ingreso del capital en el output. Entonces, es decir que 1 menos alfa va a ser 2 tercios. Entonces, típicamente 2 tercios del output es salario. Entonces, por eso usamos un 2 tercios ahí. Entonces, 2 tercios de 1,5 da 1. ¿Ok? Entonces, este 2, la mitad, hay un primer 1 del 2 que es TFP, y la otra mitad va a ser un efecto del trabajo, porque el trabajo sube en 1,5%, pero como tengo que considerar 2 tercios de este 1,5, obtengo solo 1. ¿Ok? Fíjate, una mitad la TFP y la otra mitad trabajo. ¿Ok? Y después el trabajo, el output, no sé si ven, está positivo, pero muy chiquito. Estamos un poco por arriba del estado estacionario acá, pero no mucho. ¿A qué se deberá acá? ¿Cuál de estos tres componentes debe afectar al output a partir del periodo 2? ¿El capital? El capital, efectivamente, Constanza, muy bien. No puede ser TFP, porque la TFP, como dijimos, vuelve a su estado estacionario. Y tampoco va a ser trabajo, porque el trabajo incluso, su contribución es negativa en el sentido de que a partir del periodo 2 vamos a trabajar menos que de costumbre. ¿Okay? Entonces, este construye 0, este construye negativo un poquito. Entonces, todo lo extra de output que vamos a producir en este periodo se debe al stock de capital. Y efectivamente, hemos ahorrado capital, ¿se acuerdan? E intentamos suavizar un poco la evolución de ese stock, de manera a suavizar el consumo. Entonces vamos a tener un poco de capital. Y mientras el capital esté por arriba de su estado estacionario, vamos a producir un poco más. Entonces no producimos un montón más. Todo el efecto acá está ocurriendo, gran parte del cambio en el output ocurre en el primer periodo, pero el segundo periodo estamos todavía un poquito por arriba del estado estacionario y esto se debe a que justamente hemos acumulado capital. Y mientras se vaya depreciando y va desapareciendo, vamos a poder producir un poquito más. ¿Okay? Entonces, esto sería para entender la evolución del output. Veo que me quedan 2 minutos.
hagamos rapidito los precios que están ahí abajo. ¿Ok? Primero, los sueldos. ¿Ok? Los sueldos, ¿cómo los puedo entender? Bueno, puedo calcular el producto marginal del trabajo. ¿Ok? También el producto marginal del trabajo va a depender de la TFP, va a depender del stock de capital y va a depender de la oferta laboral, de cuánto trabajamos. ¿Ok? La TFP hace subir los sueldos acá. ¿Ok? Te subía en 1% la TFP, entonces este 0,5 se debe de ver, sobre todo a la TFP. El capital influye sobre los sueldos, porque la Cobb-Douglas, el supuesto Cobb-Douglas hace que capital y trabajo son complementarios. Son complementos o complementarios, no sé. Entonces, tener más capital debería hacer subir el producto marginal del trabajo. Pero el capital está dado en el corto plazo. Entonces, lo único que influye en el muy corto plazo va a ser la TFP del trabajo. Como el trabajo sube un montón, no vamos a tener un efecto tan fuerte como la TFP, que era un aumento en 1, sino que vamos a tener un montón, un poco menos, perdón, que va a ser un 0,5%. Y esto se debe a que la oferta sube y cuando sube la oferta, esto tiende a atenuar el aumento en el precio. ¿Ok? Entonces tenemos solo 0,5 porque sube un montón la oferta laboral. Y después, bueno, la TFP vuelve a su valor histórico, el trabajo está muy cercano a cero. Entonces, el exceso de sueldos que tenemos a partir del periodo 2 se debe al capital. ¿Okay? Y como hay complementariedad entre capital y trabajo, que tener capital permite aumentar el producto marginal del trabajo, vamos a tener unos sueldos que se van a ubicar por encima del estado estacionario, de su valor de estado estacionario. Esto sería la manera de entender la evolución de los salarios. Para entender la evolución de la tasa de interés, háganlo recordando un poco la teoría de la renta permanente y cómo se comporta la tasa de interés según la oferta y la demanda de fondos financieros que necesita la gente para suavizar su consumo. Acá que tenemos una gente que quiere ahorrar, ¿sí? Ahorra su capital, ¿no? Entonces, si ahorra, la oferta de capital va a ser más alta, entonces estamos ofreciendo capital al mundo. Por lo tanto, la tasa de interés se va a ubicar debajo de su valor histórico. ¿Okay? Entonces, esto es la oferta de capital que hace que estamos debajo del estado estacionario. Y a medida que vuelve la oferta de capital a su valor de estado estacionario, vamos a tener que la tasa de interés va a volver a su valor de estado estacionario. ¿Ok? Entonces, para entrar en precios, recordar conceptos básicos de oferta y demanda. ¿No? Y qué es lo que motiva a los agentes a demandar y ofrecer trabajo y capital. ¿Okay? Y con esto deberán poder entender el comportamiento de los precios. Lo voy a dejar acá. Acabamos 2 minutos tarde, pero bueno, como empezamos 3 tarde, espero que me perdonen. Ya, voy a dejar la grabación.